Esta escalofriante historia trató de ser ocultada por Japón, debido a lo terrorífica que es. Pero precisamente por ese motivo, logró salir a la luz. Y hoy, se las contaremos aquí. Pónganse cómodos, que ya empezamos. Los gemelos de Nagoro. Sucedió en la época navideña, del año 1975. Donde se supone, todo debería ser paz, armonía, y fiesta. Un día antes de Navidad, fue encontrado el cuerpo de una niña de 7 años, cerca de una cascada. El cuerpo de la pequeña presentaba múltiples heridas. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la pequeña al caerse del risco, se había dado un golpe muy fuerte en la cabeza, y eso había ocasionado su deceso. Y que los moretones que presentaba, fueron provocados por los peces, u otros animales del bosque. Y así acabó aquel asunto. Tiempo después, la familia de la pequeña, con la tristeza insuperable por la pérdida, decidió dejar Nagoro, para no volver jamás. Esto, unido a la mala ubicación geográfica del lugar, y la escasez de trabajo, provocó que la gente empezara a irse del lugar en busca de oportunidades, para mejorar su calidad de vida. Principalmente los jóvenes, eran quienes más emigraban. En el lugar, habitaban 2 hermanos gemelos de apellido Katori. Tenían alrededor de 17 años. Todo el pueblo pensaba que ellos serían de los que se mudarían pronto, en busca de universidades, estudiar alguna carrera, y así conseguir una mejor vida. Ya que sus familiares habían dejado el pueblo recientemente. Pero no, esto no sería así. Los gemelos se quedaron viviendo en la casa familiar, e incluso, emprendieron un negocio, en el cual empezaron a vender bicicletas. La gente estaba asombrada por la decisión de los gemelos, ya que en Nagoro, era muy raro que alguien emprendiera un negocio. Esto lograría un gran impacto en el pueblo. Luego del asombro inicial, la noticia fue muy bien recibida. La gente que aún quedaba en el pueblo salía a montar en bicicleta por las tardes, para olvidar un poco la mala situación. Era la nueva y perfecta distracción del momento. Los gemelos empezaron a llamar la atención, y no solo por su increíble negocio de bicicletas. Pues empezaron a subir de peso muy rápidamente. Era algo que no podía pasar desapercibido. Para la gente del pueblo era muy impactante verlos engordar, ya que estaban en plena crisis, y el lugar no era muy próspero que digamos. Los niños que aún quedaban en el lugar, empezaron a burlarse de ellos por su sobrepeso. Pero no pasó de esto. Todo seguía aparentemente igual. Así llegó el año de 1982. Y la policía de Kotoira, un pueblo cercano a Nagoro, reportó que había desaparecido una familia de 5 integrantes. Muchas personas empezaron a comentar que la familia simplemente se había mudado. Pero los familiares de ellos dijeron que no, que la familia no se había mudado a ningún lugar, que simplemente habían desaparecido. Aquello, solo era el principio de una historia espeluznante. Las desapariciones de familias enteras empezaron a aumentar. Ya no era solo en Kotoira, sino en varios pueblos cercanos a Nagoro. No existía ninguna explicación convincente. Los investigadores reportaron que las casas de los habitantes que habían desaparecido, seguían siendo usadas cada cierto tiempo. La policía, como sucede en estos casos, decidió involucrarse, y empezó a investigar en serio. Empezaron a sospechar de algunos habitantes, pero no tenían pruebas, ni nada que pudiera llevarlos a resolver el caso. En las casas de los desaparecidos, encontraron huellas dactilares recientes, pero no lograban saber a quiénes pertenecían. Interrogaron a los cerca de 300 habitantes, que aún quedaban en Nagoro. Notaron que las familias desaparecidas, parecían tener algunas cosas en común. No tenían más familiares en el pueblo. Eran familias no muy sociables.
y no eran muy conocidas en sus pueblos. Quien fuera el responsable de las desapariciones, sabía exactamente que nadie los buscaría. Al menos, no inmediatamente. Al parecer, era alguien muy inteligente, que haría pensar que la desaparición pasaría desapercibida. La poli aquí se anotó un punto, porque empezó a investigar a todas las familias que se habían mudado del pueblo, para poder saber qué era lo que realmente estaba pasando. Entre los que habían emigrado, estaba la familia de los gemelos gorditos. Y fueron a entrevistarlos directamente. Los hermanos Katori dijeron que sus familiares se habían mudado a Osaka. Aseguraron que habían perdido contacto con sus padres y hermana menor, debido a peleas personales. La policía, aún así, decidió contactar a los familiares, sin éxito. Para entonces los gemelos ya tenían aproximadamente 23 años. ¿Por qué unos hermanos tan jóvenes perderían contacto con su familia? Algo no estaba bien en esta historia, no tenía sentido. Los hermanos gorditos eran unas personas muy educadas y bastante inteligentes, ya que sus declaraciones eran muy firmes y elocuentes. Un poli no se quedó conforme con la declaración. Algo le parecía extraño en la forma de actuar de los chicos regordetes. Al parecer, este poli veía muchas películas policíacas, y decidió replicar un cliché. Dejó caer intencionalmente su libreta de apuntes al suelo. Y debido a que los gemelos eran muy educados, alguno de ellos reaccionaría, y la recogería. Gracias a este simple truco, se logró conseguir las huellas dactilares del gemelo. Y sí. Las huellas del gemelo malvado coincidían con las que se encontraron en las casas de las familias desaparecidas. Solo entonces pudieron emitir una orden de captura. Así, no solo descubrieron que los gemelos habían sido los responsables de las desapariciones de todas aquellas personas. También, fueron ellos quienes terminaron con la vida de sus propios padres, y de su hermana. Y no solo eso, además, fueron los responsables de la muerte de la niña, que había sido encontrada junto a la cascada, en 1975. Pero lo más impactante, fue que al revisar la casa donde ellos vivían, la policía encontró un cuarto acondicionado para ser un gran refrigerador. Allí, aún guardaban algunos trozos de carne, de los desaparecidos. Sí. Los gemelos, se habían comido a todas aquellas personas. Actualmente, Nagoro es aún más espeluznante. Pero eso, se los contaré en el siguiente vídeo. Ya me voy a comer, Melocotona ha estado haciendo un guiso muy apetitoso, que huele como a tocino. Es una lástima que Dobby no esté para acompañarnos, por cierto, no ha vuelto desde la mañana, cuando fue a correr al bosque. En fin. Algún día aparecerá. Mientras tanto, deseamos que pasen terroríficas pesadillas, y... ¡hasta pronto!